sobre la calidad de los artículos, el estilo de citación, las preguntas de calidad que normalmente nos hacemos para iniciar un draft, un borrado, y finalmente orden de escritura. Bueno, buenos días otra vez para todos, ¿cómo están? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar un poco, contextualizando un poco, y quiero escucharlos, porque sé que el tema de escritura científica es algo que a veces puede ser engorroso, porque no estamos habituados a una redacción en términos de cómo lo pide un journal, o cuando estamos sistematizando a veces todos nuestros trabajos de tesis y demás. Entonces, quiero que me cuenten qué dificultades ustedes se han encontrado al momento de leer un artículo científico, cuando lo están buscando y leyendo. ¿Qué dificultades se les han presentado? ¿Qué cosas me podrían comentar? ¿Qué son galletudas para ustedes al leer un paper? Perfecto. Listo. ¿Qué otras cosas más? Cuando uno tiene que saber el por qué, pues uno, o sea, digamos que dicen que el por qué es porque la persona tiene un problema con la plata, pero identificar eso es muy difícil, porque el artículo realmente habla de eso, la mayoría de veces. ¿Alguna otra observación de qué cosas son difíciles en el momento de leer un paper? Esas dos. Bueno, vamos a ir viendo qué cosas o cuáles son los puntos en los que convergen que se han presentado la mayoría de las dificultades. Y ustedes han mencionado algunos. Y entender a veces las gráficas o como tal, cómo se sintetizan los resultados. Eso depende también de las áreas de especialización en las cuales nosotros estamos haciendo esa búsqueda. Entonces, primero, a veces nos encontramos con conceptos complejos, pese a que nosotros estamos en la misma disciplina o en la área de especialización de lo que estamos leyendo. Muchas veces quedamos en cero, ¿cierto? Porque es un concepto que de pronto en mi vida había escuchado, y eso se empieza a convertir como un reto al momento de entender ese paper, porque posiblemente lo que sé del APOE, que es un género específico para Alzheimer, que yo no lo había escuchado. Entonces, si yo no tengo familiaridad con ese tipo de terminología, pues va a ser mucho más complejo que yo logre asimilar en términos de, uno, qué encontrar respecto a eso, y dos, cómo lo discuten cuando no tengo una claridad en términos de antecedentes. Segundo punto, reglas de redacción. Y en esto voy a ser muy incisiva en la presentación. Y es que, muchachos, cuando nosotros estamos escribiendo en términos de escritura científica, olvídense de todas las cosas novelescas que han leído y demás. ¿Por qué? Porque nos piden ser muy concretos. Entonces vamos a ver algunos tips que nos van a ayudar, y también les voy a comentar algunos errores muy frecuentes que se pueden ir encontrando cuando nosotros podemos, apenas nos estamos aproximando a una escritura. Según el último punto que quiero sintetizar acá es vocabulario, ortografía y coherencia. Con este último término, el término de coherencia, hay que prestarle mucha atención, porque es clave que cuando ustedes empiecen a escribir tengan un sentido de hilación párrafo a párrafo, es decir, van llevando al lector, al que está leyendo su manuscrito, de la mano. No pueden ser saltos abruptos como estoy aquí y luego al otro bloque, no, porque si no nos perdemos el momento. Y van a darse cuenta que escribir un paper demanda mucha capacidad cognitiva, realmente, al momento de, uno, ser concretos, dos, ser claros, y tres, darle un sentido a esas 1000 personas que pueden estar leyendo lo que ustedes van a publicar. ¿Okay? Bueno, hemos traído una pequeña definición que me gusta mucho porque abarca y consolida muchas cosas que les he mencionado en un momento. Y es que la escritura científica es el resultado de varias consideraciones a saber. Primero, tenemos que integrar cuáles son los objetivos al momento de escribir un artículo o escribir un proyecto. Dos, ser organizado. Desde antes, planificar cómo voy a vender ese artículo, es decir, qué va a haber en el párrafo 1, en el párrafo 2 y así sucesivamente. Tres, es un estilo de redacción. Por eso les decía que nos vamos a pasar de la literatura,
¿sí? A otro campo completamente diferente. Esto no va a ser en términos de novelas, historias, es vender otro juego. Fluidez y presentación, ¿sí? ¿Cómo van a ir ustedes siendo concretos, coherentes y transmitiendo esas ideas? Entonces, eso es lo que nosotros hemos definido como escritura científica. Ahora, encontré algunos tips que me parecen importantes para que ustedes los vayan pensando también conmigo. Y son los siguientes. Cuando nosotros estamos en una redacción científica, vamos a tener que escribir pensando en el lector, pensando en la persona a la cual ustedes les van a mostrar, pueden ser sus jurados de tesis o las 1001 personas que están leyendo el paper que ya sometieron, ¿cierto? Cuando ustedes escriben pensando en el lector, tienen que pensar en lo siguiente. No solo esa persona está leyendo, está interpretando lo que usted está diciendo. Por eso, la necesidad de ser tan concreto, tan claro. Eso de usar sinónimo tras sinónimo, déjenlo para literatura o otra cosa, pero acá no lo vamos a usar. Dos, hay otro cuento importante y es que necesitamos tener una interacción entre la sustancia y la estructura. Y para eso les traje un ejemplo. Digamos que tenemos los resultados de una investigación y el investigador les quiere preguntar a ustedes, bueno muchachos, yo hice una investigación de cómo cambia la temperatura de un líquido, ¿sí? Él lo hizo en una ventana temporal de cada 3 minutos, entonces quiere ver cada 3 minutos, él sistematiza, vuelve a medir y mira cómo cambia la temperatura del líquido. Les pregunto, ¿es más fácil leerlo así o leerlo de esta forma? ¿Qué dicen? ¿Forma 1 o forma 2? Levanten la mano los que dicen forma 1. 0. Forma 2. Absolutamente todos. Listo, quiero escucharlos porque es más fácil. Es la misma información. Sí, pero es más simple. Están asociados los datos. Están asociados. Está ordenado. Listo, perfecto. Nuestro cerebro tiende a captar este tipo de información tabular mucho más sencilla y abstrae más fácil, asocia con los conceptos que les acabo de mencionar de ese problema de investigación. Entonces, usualmente, si nosotros cambiáramos, por ejemplo, colocamos el tiempo en el lado derecho y la temperatura en el lado izquierdo, se vuelve un poco complejo, pero es por términos de lectura. Entonces, lo que uno espera, la expectativa del resultado, siempre lo ubican en la columna de la derecha. Entonces, esas son cositas que ustedes van a ir viendo, pues ojalá en este taller, pero también con la práctica. ¿Listo? Entonces, estos son ejemplos muy simples de, es algo muy intuitivo, uno pensaría, pero pues hay gente que también le da más ladrillo al lector, entonces no usen este tipo de formas de presentación de resultados. Sean si de esta forma o de esta. ¿Sí? Háganle la vida más fácil al que lo va a leer. Tercer punto, vamos a separar unidades de discurso. Les pregunto, ¿alguno ha estado relacionado con el término unidad de discurso? ¿Sabe qué es? Ni idea. Bueno, es sencillo. Es algo que comienza pero que termina. Entonces, vamos a hablar de una unidad de discurso como una oración, una sección. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos un paper, lo organizamos por secciones. Tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿Sí? Entonces, es como una estructura de una oración. Entonces, es importante separarlas para que ustedes no cometan los errores, por ejemplo, de mezclar resultados con discursos. Sintáctica, que esto es algo muy de lenguaje, pero cuando hablamos de sintáctica, básicamente estamos hablando de la organización de la parte gramatical, ¿sí? Cómo lo estamos mostrando, cómo se están organizando las oraciones y las pequeñas unidades léxicas que nosotros estamos mostrando. No los quiero aburrir con esta parte, pero entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y el último término que quiero que se lleven de como que es importante es algo que en la parte de redacción científica se llama posición de estrés. ¿Qué es eso? Es cuando nosotros, como personas autores, ¿sí? Que estamos escribiendo, queremos dar más fuerza en una idea o queremos enfatizar más. Eso a veces representa, por eso la palabra que
puede ser un poquito tedioso. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde darle el power a la oración, dónde darle la fuerza. Y por eso es que lo llamo posición de estrés, porque tienes que ser muy claro y estratégico en qué momento vas a meter la conclusión fuerte de tu artículo, de tu tesis o demás, para que tenga línea y sentido con lo que te has venido trabajando. ¿Claros con eso? ¿Hay alguna pregunta? Cuando dice sustancias, las sustancias se refieren a los resultados que obtienes. Sí, como a lo que escribes. En general, la estructura es más de forma. ¿Sí? El contenido. Bueno, les pregunto, ¿ustedes conocen cuáles son los diferentes tipos de estilo de citación que hay? Estamos sintetizando estos. Este es más de campo de ingeniería, ¿cierto? Bueno, nosotros hemos estado más familiarizadas claramente con APA, que es el talón de Aquiles de muchos, ¿cierto? Pero es importante que ustedes sepan por qué es importante tener en cuenta un estilo de citación. Número uno, porque se lo exigen para graduarse. Si no lo presentan en ese formato, pues va perdiendo puntos. Dos, el journal para publicar te pide como requisito que ya sea en APA, que es el más utilizado, o Vancouver. Esos dos en la parte de ciencias de la salud y humanas, pues son los que más utilizamos, pero también está el que ustedes me comentan de la IED, ¿sí? Que es más de campo de ingeniería. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante? Porque es un conjunto de reglas. Las reglas permiten que nos organicemos y que todo se pueda generalizar y también ver qué tipo de datos y de fuentes son las más relevantes al estilo de, uno, citar a unos autores y dos, referenciar. Entonces, en forma genérica es para generalizar como la escritura científica. Pueden encontrar todo, pues todas estas opciones, APA, Vancouver, Chicago, la ISO y la que ustedes mencionan. Bueno, esto es importante porque cuando ustedes sometan su artículo a una revista, siempre fíjense antes de hacerlo, de empezar a escribir, cómo lo pide esa revista. ¿Por qué? Porque si no, simplemente están perdiendo tiempo y les toca volver a acomodar todo a ese formato de la revista. Entonces, esas van a ser algunas pautas que ya las vamos a ver en un momento. Bueno, ahora vamos a hablar, muchachos, de unas preguntas orientadoras que yo tengo que tener muy claras al momento de estar escribiendo, y son las siguientes. Les pregunto, ¿qué sección me va a responder esta pregunta en su manuscrito? Muestra la idea o el mensaje central del artículo. ¿Qué sección del manuscrito, cuando ustedes escriben, me responde esta pregunta? ¿Seguros? Muestra la idea o el mensaje central del artículo. Ahorita vamos a ver por qué. Listo. Ese es el encabezado y el paso número uno. Ojo, que esto es lo más marketudo, eso es lo que más va a vender. Tiene que ser corto, se recomienda que no, o sea, uno en una revista no mete un título de más de 12 palabras. ¿Sí? Entonces, por eso es que van a vender el mensaje dentro de lo que ustedes van a mostrar en el resto del artículo. Ahora, les pregunto, esta pregunta, ¿a qué sección corresponde? Sintetiza las secciones del paper. ¿Qué contenido es? Pensemos en tipo paper, ¿sí? Ahora sí el abstract, sí, muchachos. Precisamente, en el abstract ustedes van a encontrar de una forma condensada todo lo que mostraron en el artículo. Ojo, el abstract usualmente no lleva citas, ¿sí? Uno no pone citas de autores en el abstract, sino que es un breve resumen de lo que ustedes han desarrollado. Y antes de pasar al otro, acá lo que usualmente colocamos, que es el objetivo, ¿qué más? ¿Qué más van? ¿Cómo? Keywords. Ahorita vamos para allá. Conclusiones, resultados, la parte de método brevemente.
palabras engloban todo lo que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, si estoy abarcando Alzheimer, será mejor colocar solo Alzheimer o demencia o enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué tipo de palabra es la más marketing? ¿Por qué? Porque según la indexación de las palabras clave es como el artículo y la revista va a empezar a clasificar su paper, y por eso también va a ser tan importante en la parte de los resultados bibliográficos. Ojo con eso. Entonces no vayan escribiendo cualquier cosa en las keywords, porque son mínimo como 5 o 6. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sección de un artículo me responde a esta? ¿Por qué hizo el estudio o la investigación? ¿Qué creen? A ver, vamos a ver. Introducción. Recordemos que en tipo paper la justificación está escrita ya como tal en el background que podemos encontrar en introducción. Porque en un paper pues no hay una sección que diga como tal justificación. Eso nos lo piden más en los proyectos de trabajo de grado, en las tesis, ¿cierto? Ahora, ¿qué sección? Esta es muy fácil. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Listo, método, sí, perfecto. Entonces ahí ustedes van a describir cuál fue la parte procedimental que empezaron a implementar. ¿Qué encontramos? A ver, eso es muy sencillo. Resultados. Listo. Ahora, ¿qué significan nuestros resultados a la luz de otros estudios publicados? ¿Qué sección es esa? Piensa en tipo paper, no en tesis. ¿Cuál? No escucha una sola voz. ¿Qué? No, señores. Discusión. ¿Listo? Bueno, esas son algunas de las preguntas orientadoras y veo que no fue un unisono como lo esperaba, entonces creo que sí es una guía para que ustedes puedan orientar su escritura a partir de estas preguntas. Y bueno. La escultura es así, de forma secuencial. Pero en la forma, en cómo está en el paper, es de esta forma que se les mostré. Pero a la hora de escribir cambia un poco. Eso ya lo vamos a ver en un momento. Hay algunos papers que los últimos 10 años, a veces por la secuencia y primero va resultados, luego va método y finalmente sí va introducción y discusión. ¿Sí? Eso ha sido llamado porque normalmente cuando vamos a leer un paper realmente, pues dependiendo también de la necesidad, casi que la introducción es lo último que se lee. Normalmente uno lee el título, el objetivo pues en el abstract, y si el paper interesa para nuestros objetivos, ya nos vamos a verificar método, si el método va en línea con lo que necesitamos, y pues es un método, el diseño de la investigación nos da una idea de que es una investigación seria, que realmente se controlaron las variables de manera adecuada, entonces ya vamos a resultados, discusión y pues finalmente introducción. Entonces ahora hablemos en términos de, voy a uno, ya lo tiene claro, ¿sí? Ya puede definir, por ejemplo, el tema del que va a hablar. Si usted va a escribir siguiendo en orden con lo que hablábamos de Alzheimer en bibliometría, si usted va a escribir sobre Alzheimer, ya tiene una definición de Alzheimer en sus propias palabras. ¿Qué otras variables están en el objetivo? Puede definirlas en sus propias palabras, se las puede explicar a alguien o necesita ir a las referencias. Eso es lo esencial. Lo recomendable es que si usted va a empezar a escribir, por lo menos tenga la capacidad de definir en sus propias palabras esas variables. Entonces, lo siguiente, y esto lo vamos a ir realizando a lo largo de la escritura, es las oraciones que usted redacta. Van muy de la mano con lo primero que Lina les explicaba sobre reacciones.
La oración debe entenderse en la primera leída. Si ustedes en un paper no entiende esa oración en la primera leída, hay una de dos. Una, no está familiarizado con los conceptos de esa oración, o dos, la oración no fue adecuadamente redactada. Y además, aquí empezamos ya con pequeños aspectos de esa redacción, y es, entre más compleja sea la oración, ya vamos a ver qué son oraciones simples y complejas, así muy brevemente, entre más compleja, más esfuerzo le va a exigir al lector. Eso significa que más probabilidades habrá de que el lector deje en la primera leída su paper. Y si lo deja en la primera leída, muy probablemente no lo hace. Entonces, la idea es hacerle muy amigable al lector su paper, para que sea todavía más sencillo y pueda citar. Cuando les hablo de oraciones simples, es muy sencillo. Una oración simple tiene un solo verbo. ¿Sí? ¿Alguna idea de oraciones simples? ¿Cómo? Exacto. ¿Sí? Y oraciones complejas, muy sencillo, compuestas, es que son dos oraciones simples que se vinculan con un coordinante. Y o, pero, también, además, coordinantes existen. Pero sencillamente son dos oraciones en las que estamos viendo mínimo dos verbos, por eso hablamos de dos oraciones, ¿listo? Y se están organizando. Y finalmente, la oración compleja, que es donde son ya varias compuestas. Pueden ser de dos en adelante. Entre más sencilla sea la oración, más sencilla es la lectura. Lo ideal es jugar con oraciones sencillas y compuestas en sus párrafos. Es decir, que la estructura, la forma en la que usted va a escribir, ya a la hora de ir revisando redacción, se fije en que tenga más oraciones simples, algunas compuestas y deseablemente ninguna compleja. Vamos a ver. Antes de... Es posible decir lo mismo que usted ya está escribiendo ahí con menos palabras. Entonces, cuando hablamos de palabras cortas, hablamos de máximo 8 caracteres y las palabras ideales son máximo 4 sílabas. Este tema es súper marketudo a la hora, por ejemplo, de diseñar títulos. Si su título tiene palabras demasiado largas, muy posiblemente el lector se quede en el título y no continúe. También, si vamos a escribir el abstract, la idea es que dentro del abstract las oraciones en general sean todas simples, ¿sí? Y tengan oraciones muy sencillas, porque ahí usted ya le está dando una muy buena bienvenida al lector. Ahora sí veamos estos ejemplos. Tenemos este párrafo, que es un párrafo del párrafo que tengo aquí, y este punto es el punto seguido, es decir, aquí termina la oración. Desde aquí hasta aquí, ¿qué tipo de oración diríamos que es esta? ¿Qué me dice? Simple, compuesta, compleja. Simple. ¿Por qué? Exacto. Ahí, sencillo, claro, ¿cierto? Iniciar así un artículo es lo ideal. ¿Sí? Ahí ya estamos iniciando. Esto les explicamos en un momento más este planteamiento de la introducción, pero lo que quiero que les quede aquí claro es iniciar con una idea sencilla, simple, es lo ideal. Aquí el título, si se fijan, nos están hablando sobre biomarcadores niños en la enfermedad de Alzheimer. Aquí desde ya nos están dando una introducción de la enfermedad de Alzheimer. Es la enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo. ¿Sí? Aquí ya está introduciendo la enfermedad. Ahora veamos desde este punto, es decir, desde acá hasta acá, ¿qué tipo de oración es esta? Simple, compuesta, compleja. Compuesta.
Aquí llevamos entonces. Okay. Varios verbos que se complementan en la oración. Si se fijan, esta oración es un poco más compleja de leer y de hecho posiblemente no se va a entender en la primera leída y menos para lectores que no son de habla en inglés nativo. No se va a entender a la primera en comparación con esta. ¿Se dan cuenta? Si empezamos con esta frase, muy posiblemente vamos a dejar el artículo ahí. ¿Vale? Si lo necesitamos mucho de acuerdo a lo que vimos en el abstract, vamos a continuar. Pero si no, aquí el escritor ya estaría perdiendo posibles citaciones. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí la idea? Veamos un ejemplo. Entonces, este es el artículo. Aquí empezamos con la introducción y vamos a ver este primer párrafo. En este primer párrafo, esta idea, de aquí hasta el punto, simple, compuesta, compleja. ¿Qué me dicen? ¿Bien? Compuesta. ¿Qué más? ¿Todos compuesta? ¿Listo? Y una última, aquí. Desde aquí hasta el punto que tenemos. ¿Qué dicen? Es complejo. Compleja. ¿Quién dice? Luego compuesta por allá. Okay. Compuesta. Compuesta. ¿No? Entonces, fíjense que a pesar de que estas pues son varias oraciones, es decir, dos, es un poco más sencillo de leer, de entender, que si nos fuéramos a esta oración, a esta frase. ¿Entendido ahí? Listo. Ahora, una última cosa aquí, y es, fíjense que tenemos en un solo párrafo varios puntos seguidos, ¿se dan cuenta? La idea es que vamos a revisar las oraciones, es decir, cada idea dentro del párrafo la vamos a ir dividiendo con los puntos seguidos, ¿listo? La idea es tener, vemos eso con más detalle en un momento, pero la idea es tener entre 6 y 8 ideas máximo dentro de un párrafo. Y hasta los párrafos tienen una longitud deseable. Hay párrafos como este que está decente, y hay otros párrafos un poco más complejos como este. Esto pues es una grosería. Está larguísimo. Entonces, listo. Ahora bien, pensemos en ese orden de la escritura. Como les decíamos ahora, uno no escribe en el mismo orden en el que organiza al final el texto. ¿Sí? Lo primero para definir ese orden de la escritura es decidir a qué revistas enviar el artículo. ¿Por qué? Porque como también les decíamos, hay revistas que solicitan una estructura y un orden diferente. Además, las revistas nos van a mencionar una plantilla y nos van a dar un máximo de palabras. Y eso es increíblemente importante para que usted pueda dividir el artículo. Además, gracias a esa plantilla, pues usted ya no se va a encontrar, no se va a enfrentar con una página en blanco. ¿Alguna vez les ha tocado empezar a escribir un anteproyecto y usted solo tiene la idea y ya? ¿Cuánto tiempo les tomó desde que usted se sentó ahí frente a esa hoja en blanco hasta que pudo terminar el primer párrafo? Y empiezan ahí y luego redacta el siguiente párrafo, que es completo. Parte de esta estructura en redacción en la escritura científica es que realmente uno no tiene la necesidad de enfrentarse a esa hoja en blanco. Sí, tiene una estructura efectiva para esto. Entonces, lo primero es, procuren siempre seguir una plantilla, la plantilla de algún paper. Normalmente uno tiene que mandar un paper a 2 o 3 revistas antes de que se lo publique.
Usted es bendecido y afortunado si se lo publican en la primera revista a la que lo mandó. Pero pues inicie con la plantilla de la prensa. ¿Cuál es el número de palabras para las secciones? Las secciones, como les explicaba Lina hace un momento, normalmente son esas: materiales y métodos, resultados, discusión, introducción, resumen y cita. En la introducción implique resaltar esto se lo explicamos en un momento, pero lo voy tratando desde acá. Intente resaltar ese marco en el que se dieron los resultados de lo que usted está escribiendo. Por eso los resultados los vamos a escribir antes que la introducción. Porque la idea es que en la discusión usted vaya a tomar referencias, citas que usa acá. ¿Listo? Por eso el orden cambia considerablemente entre la escritura y la lectura. Ya vamos viendo. Pero aquí les quiero mostrar una cosa. Aquí estamos pensando que usted va a enviar su paper a Nature. Entonces, aquí lo ideal es entrar a la página e ir buscando entonces siempre las guías para investigadores, para publicar. Y lo primero que vamos a ver es cuál es el número de palabras máxima que nos van diciendo. Por ejemplo, para enviar un artículo original, en Nature nos dicen, usted puede enviar un artículo de máximo 2.500 palabras. Ahí ya sé que mi redacción, mi paper, debo dividirlo en las secciones anteriores, debo dividirlos en que me dé máximo 2.500 palabras. Normalmente apúntele a 200 menos, porque en ajustes y en estilo termina llegando al límite. ¿Listo? Entonces aquí ya nos dicen listo. Usted tiene que dividir esas secciones en 2.500. Ahora, también nos va a decir, ojo, porque referencias le aceptamos máximo 50. Así que usted debe jugar con las referencias en discusión e introducción, máximo 50. No se puede pasar. Ya desde ahí, usted sabe que para redactar introducción y discusión, va a tener máximo ¿cuánto? 5. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Que las palabras también son operaciones. No. Depende de la revista. Pero, en general. Por ejemplo, Listo. Aleja les acaba de mostrar el ejemplo del tamaño de la longitud que puede tener un paper en una de las mejores revistas, que es, vamos a ver otra, que es Frontiers. ¿Sí? ¿La han escuchado? Bueno, algunos casos. Antes de entrar a ver los tipos de artículo y la longitud del manuscrito que ustedes pueden someter acá, vamos a ver un aspecto importante, y es que tienen que ir curiosos en este tipo de cosas, muchachos. Las tarifas de publicación. Hay tarifas tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. ¿Quién subsidia esto? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué? Porque son $3.200. Entonces hagan la conversión a pesos colombianos, está cariñoso, ¿cierto? ¿Y por qué varía? Dependiendo de qué, de estas cosas. Estas se pueden ver acá. Entonces, la tarifa más alta, la tipo A, es cuando le aceptan a usted un paper original, o sea, un original research, o sea, un paper experimental. Esos son los más costosos, igual que las revisiones sistemáticas, métodos, un review en general, políticas, reviews prácticos, hipótesis, teorías, bueno, todos los que ustedes pueden mirar acá. Entonces, ¿quién paga esto? Les pregunto, ¿quién paga esto? Porque uno, pues, difícil. ¿Quién paga? Los sponsors. O a veces se tienen que hacer publicaciones de papers en el marco de un proyecto de investigación que está corriendo. Es un requisito. Entonces se saca plata del proyecto destinado a eso. Porque pues un investigador no damos para tanto. Entonces, muy importante que sepan qué tipo de artículo van a someter. Si es de categoría A, B, C o D. ¿Por qué? Porque según eso van a haber diferenciaciones en términos de la escritura. Es lo que vamos a ver. Ahora, esto lo pueden encontrar, antes era más intuitivo en la página de Frontiers, pero ha cambiado un poco y es necesario que también creen un perfil, si se loguen en Frontiers, para que les salga esto. Les mostramos acá como los steps que ya pues, desde nuestro usuario.
Esto les aparece ya cuando ustedes le dan acá en Submit, como enviar tu investigación. Entonces, paso número 1, definir qué tipo de artículo usted va a enviar a la revista. ¿Cuáles son las opciones? Todas estas que están acá. Digamos que nosotros vamos a enviar un mini review a Frontiers. Ahora, quiero ver cuántas palabras pues yo tengo que escribir, ¿cierto? Entonces me voy a esta parte de acá. Lo pueden ver acá o acá ya está como en un summary. Y me dice que la extensión de su manuscrito es, perdón, no vamos a ir con mini review, nos vamos a ir con un tipo A, un original research, que son los más caros. Entonces, la guía para el autor le dice extensión del manuscrito 12.000 palabras, es muchísimo. De hecho, pocos artículos llegan a los 12.000, pero es la extensión máxima. Aquí sí se cuenta dentro de las 12.000 las citas, por ejemplo, eso varía. ¿Cuántas figuras o tablas ustedes pueden mostrar? 15, y el abstract máximo tiene que tener 350 palabras. Entonces, ¿por qué eso es importante? Para que ustedes empiecen a organizarse y saber a qué le van a meter más carne en su artículo, ¿sí? A qué sección. Ahora, step número 2. Ya saben el tipo de artículo, pero no saben de pronto a qué journal de Frontiers van a someterlo. En este caso, como era un artículo de trastornos neuropsiquiátricos, pues lo vamos a meter a Psychiatry Social Neuroscience, que es una revista muy top en toda la parte de trastornos neuropsiquiátricos, y pues para cada caso va a ser diferente. Importante, por eso en la parte de bibliometría les comentábamos, miren qué journal está investigando sobre lo que ustedes investigan, porque si no, pues no pueden someter su revista a cualquier cosa, ¿sí? Entonces, empiecen a clasificar cuáles son las mejores, y como a la primera no va a pasar que se las van a aceptar, eso puede tener por ahí 5 rondas hasta que se las bajen y se las acepten, entonces hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Busquen alternativas. Hay unos tips que el mismo Frontiers nos da a nosotros como autores. Sí, las siguientes cosas, muchachos. Bueno, esto es para que lo tengan en cuenta en términos de la extensión del manuscrito, que se incluye y que no se incluye. Pero esta parte de la optimización de la búsqueda me parece interesante para comentarlas. Primero, incluyan pocas keywords en la parte del título del artículo. Número 2, no usen títulos largos para someter su paper. Usen más o menos de 5 a 8 keywords que sean claves y que sean genéricas y posiblemente indexadas también en la parte de la literatura científica. Y también usen un máximo. Ok. Empiecen a definir las keywords en las casi 2 primeras líneas, las más importantes en la parte introductoria. Eso les va a servir mucho, porque a partir de ahí es que los metabuscadores empiezan a sintetizar la información de su paper para catalogarlo según las palabras que ustedes han indexado. Y tienen que tratar de usar las keywords a veces en los encabezados, eso también les puede ayudar mucho, empezando a definir como las categorías, a veces con esas mismas keywords. Bueno. Listo. Entonces, todos tienen Word en su computador. ¿Sí? Sí, por favor. ¿Cuántos borradores creen que vamos a tener que hacer antes de enviar el artículo a la revista? ¿Cuántos borradores como mínimo? Pues piensen también cuando han escrito anteproyectos. ¿Cuántos borradores hacen antes de entregarlo? ¿Tienen alguna idea? ¿Es a un tempo o a lo que dé la mano de Dios? A lo que dé la mano de Dios. 2 borradores. Depende de la revisión. Porque alguien puede revisar, pues, no solamente como revisar su texto, y como haberlo oído. Ya voy. Sí, tiene que ver con las revisiones aquí está. Cuando uno hace una investigación de un proyecto, generalmente son varios participantes, todos vuelven todos y vuelven hermanos. Pero el que estás como revisando,
50, que es por eso digo como, no, puede ser más de 20. No nos vamos hasta por allá. Soy un formador, habría conocido quería y recibí mucha oficina de libro. Entonces, para iniciar con ello, lo primero es que cuando escriban un paper o se van a escribir un anteproyecto en grupo o algo así, elijan un líder al respecto. Y el líder se va a encargar de organizar la estructura y de enviar la plantilla a los demás. No todos van a meter las manos en la plantilla, porque si no eso se vuelve un Frankenstein, que es lo que normalmente pasa en pregrado con los trabajos en grupo o con las exposiciones. Entonces, lo primero que se hace es que ese líder, ese coordinador, va a generar una agenda de planificación, un esquema de manuscrito. Ese esquema va a llevar unas ideas crudas, las posibles figuras, pero las figuras no es que sean las figuras, sino como idea. Aquí debería ir una figura, por ejemplo, si estamos en bibliometría, hablaríamos de aquí debería ir una figura de estadísticas de publicaciones en los últimos 10 años. Aquí la figura de países que más publican. Aquí la figura de revistas que más publican, etc. ¿Sí? Ese es el esquema. Y esto lo va a crear el coordinador. Ahora, ya con este esquema, se le comparte a todos los integrantes del grupo y lo que vamos a hacer aquí es que... Okay. Y en este esquema ya se va a definir tamaño de página, márgenes, número máximo de referencias. Recuerdan que eso ya lo teníamos con plantilla, por eso les hacemos fuerza en que se busquen una plantilla dentro de una de esas reglas. Ya van a ser eso. Pero además vamos a identificar cuántas palabras para cada sección, dependiendo entonces de la guía que nos decía esa revista, y ya con el número de palabras voy a dividir en cuántos párrafos voy a tener por cada sección, porque cada párrafo debe tener una razón de ser. No es porque tengo que escribir 1000 palabras, entonces lo que entró, no, sino que todo va a llevar un hilo. Y como no nos vamos a enfrentar a una página en blanco, sino que desde aquí ya estamos haciendo un esquema, tampoco nos vamos a enfrentar a un párrafo en blanco. La verdad es que para cuando el esquema llega al resto del equipo, ya en general lo que debe hacer el equipo es terminar de redactar esas ideas. Además de las otras palabras. Si no lo dice, perfecto. Ahí las dividimos. Lo ideal es que sean máximo 320 palabras. Máximo. Lo que normalmente se hace son entre 250 y 280 palabras máximo. Y el número de párrafos, veámoslo así. Si yo tengo Frontiers, que Frontiers, lo que Lina nos mostraba ahorita eran 12.000 palabras, ¿cierto? Podría dividirlo de esta manera. 350 para el abstract, máximo. Para la introducción, entonces, me llevaría 3.000 palabras. Para el método 2.000, resultado 2.000 y discusión, que es en lo que más debo destacar el manejo del tema, voy a mandar el mayor número de palabras. ¿Sí? Ahora, veamos el número de párrafos. Si estoy hablando de que bueno, el abstract pues, no aplica porque ya sé que en términos generales es un solo párrafo. Pero en lo demás, entonces hablo de que la introducción siempre debe tener mínimo 4 párrafos. Ya les vamos a explicar qué párrafos debe tener. Todo lo demás es una extensión de párrafos. Pero una introducción siempre debe tener mínimo 4 párrafos. Antes de llegar allá, ¿saben cuáles son esos párrafos? ¿De qué se trata cada párrafo? Ustedes se sientan a escribir una introducción y se sientan como con la mano de Dios a lo que llegue. Pues, se supone que primero luego la extiende, luego la discute, luego la concluye. La introducción de manera como el texto, ¿no? Se habla de la tesis, de lo del desarrollo y al final de las resumen de las conclusiones. Lo que va a llegar, ¿no?
Sí, pero no. O sea, sí tienen una idea de cómo se redacta un texto en general, ¿cierto? Que hay una idea central y pues la vamos desarrollando y finalmente concluyendo. Pero la introducción de un anteproyecto, de un proyecto, de un artículo, tiene una estructura muy sencilla, y ya se las explico en detalle, pero aquí les voy mostrando las partes. Para llegar a esas partes, entonces, son las partes del planteamiento del problema. Es decir, la introducción es donde presentamos el planteamiento del problema. Y ese planteamiento del problema significa que usted va a presentar esto. Va a presentar primero el contexto, ¿cierto? Por ejemplo, si usted va a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer, pues va a presentar qué es la enfermedad de Alzheimer o qué relevancia tiene, ¿sí? La va a definir. Por ejemplo, cuando les mostraba las oraciones, fíjense que la oración simple nos decía, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo. ¿Recuerdan eso? Ahí ya estoy empezando con un contexto. Estoy diciendo ahí, voy a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. Entonces, toda introducción debe tener un contexto. El contexto es, usted va a decir de qué va a hablar. Va a mencionar la variable principal de su artículo, proyecto, etc. En este caso, en el ejemplo, hablaríamos de enfermedad de Alzheimer. Luego va a decir qué dice la literatura sobre eso. ¿Qué ha dicho la literatura sobre la enfermedad de Alzheimer? Y al final ahí va cerrando sobre la literatura, sobre la enfermedad de Alzheimer en este caso, y sobre la otra variable que usted está abordando, o las otras variables. Pensemos, por ejemplo, qué otra variable se les ocurre con la que podríamos estudiar la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es hereditario? Listo, ¿sí? Entonces, pensemos en una idea de investigación con que la enfermedad de Alzheimer es hereditaria. ¿Qué se les ocurre? ¿Dime? Los genes los voy a introducir aquí, en qué es la literatura. En lo primero, yo hablo sobre, en este caso, esa variable principal, que aquí en el ejemplo sería la enfermedad del Alzheimer. Y en la enfermedad del Alzheimer voy a decir, bueno, es la enfermedad del Alzheimer, pero voy a dar cifras, epidemiología, es la enfermedad, por ejemplo, en el mundo hay, estoy inventando, hay más de 10 millones de personas afectadas con Alzheimer, ¿sí? En Latinoamérica se ha encontrado que son 3 millones. En Colombia, sí tenemos cifras, ¿sí? Bueno, aquí sí. Hay tantas personas. Entonces voy de lo más a nivel global, luego a nivel local, continental y luego a nivel colombiano. Y si además yo tengo una muestra exacta de esta región y puedo dar una cifra epidemiológica acá, pues mucho mejor. ¿Sí? Entonces voy de lo más a lo menos con el contexto y luego voy introduciendo que además digo, bueno, pero en la enfermedad de Alzheimer se ha encontrado que hay una afectación genética. Por ejemplo, se ha observado que estos, y aquí ya empezó la. Y luego digo, pero, si bien se ha encontrado eso, no se ha estudiado y empiezo a hablar del vacío, de la justificación de por qué es importante que se publique lo que yo estudié, porque es importante hacer mi proyecto. Entonces, así es que la enfermedad de Alzheimer se ha estudiado mucho y ya se ha estudiado mucho sobre los genes, pero no se ha estudiado con esta técnica o en esta población, o no se ha asociado con estas pruebas, o no se ha estudiado con estos modelos estadísticos, etc. Entonces aquí ya empiezo a mostrar eso. Bien. La introducción está dividida en estas 4 esferas. O sea, lo que llamamos introducción es un texto que armamos a partir de estos 4 aspectos. Por ejemplo, aquí, con pregunta, yo diría que la introducción implica estos 7, aquí por 2, por 2, por 2, por 1. Implica
sería estos 7 párrafos. Eso es toda una introducción. Pero cuando tú escribes, ¿Cuál es el orden que debe tener la introducción? porque sí tiene mucha información que supongo. Sí, yo aquí les estoy dando una generalización porque el link ya les muestra mucho más ejemplificado. Pero la introducción, una sección es la introducción y otra sección es el abstract. ¿Listo? El abstract es lo último que escribí. La introducción, aquí para dividir las palabras, simplemente vamos dividiéndola en estas partes. Finalmente acá en propuesta es donde yo desarrollo el objetivo. O sea, como yo ya dije, bueno, el Alzheimer es esto. Además, en el Alzheimer están afectados unos genes, pero esto no se ha estudiado de esta forma o de esto, y por eso yo propongo estudiarla así, es decir, ya estudiando el objetivo, ¿sí? Hasta ahí. Si se fijan, ustedes han leído artículos científicos, ¿cierto? Si se fijan, normalmente el objetivo del artículo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Aparte del abstract, ¿en dónde más lo vamos a encontrar? La introducción, en el último o penúltimo párrafo de la introducción. ¿Sí? Entonces, eso es en esencia. Link les muestra esto con detalle. Bueno, muchachos, antes de mostrar los ejemplos, quiero que tengan muy en cuenta estos 4 aspectos que les acabo de mencionar a Leva, porque vamos a hacer unos ejemplos y quiero que me ayuden a identificar cada uno de estos ítems en los ejemplos que vamos a poner. Entonces, recuerda, contexto, qué ha dicho la literatura al respecto, cuál es el vacío y cuál es la propuesta que nosotros tenemos. ¿Listo? 4 cosas. Ahora, este es un paper que se publicó en el 2021 sobre síntomas neuropsiquiátricos en COVID-19. Entonces, les trajimos como algunos pedacitos para que logremos identificar eso que acabamos de ver. Me ayudan, acá me ayudan leyendo por Un número considerable de pacientes diagnosticados con COVID-19 experimentan síntomas persistentes a largo plazo. Listo, hasta ahí. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Muy bien. Listo, ¿por qué? Porque sencillamente en eso me están diciendo, ¿qué me están diciendo? Ahí, ¿qué están mostrando? ¿Cuál es la idea? Sencillo. Ahora, vamos con esto, ayúdame. La evidencia incipiente sugiere que los síntomas a largo plazo incluyen, entre otros, deterioro cognitivo. ¿Qué es eso? Contexto por 2. Es lo que dice la literatura. ¿Cómo? La literatura me está diciendo entonces, listo, que este tipo de pacientes a largo plazo también están presentando DSR o deterioro cognitivo. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos con el siguiente. Ayúdame, por favor, con el texto. Actualmente no hay enfoques terapéuticos validados por estos síntomas. ¿Qué es eso? ¿Por qué es el vacío? Hay una cosa clave, no hay. Es la escasez, la ausencia de qué cosa. En este ejemplo, pues no hay un enfoque terapéutico validado para ver qué está pasando con esos síntomas cognitivos. Perfecto, ese es el vacío. Ahora, ¿qué es esto? Se lo voy a leer para hacerlo más rápido. El entrenamiento cognitivo y el TDCS, no sé si han escuchado el TDCS, estimulación por corriente eléctrica. No. Bueno, es una cosa que se utiliza mucho también en neurociencias, en neuropsicología experimental y demás, como una posible entrenamiento. A veces está como en veremos porque aún no está validado como un tratamiento al letal para diferentes enfermedades. Y es básicamente colocar un electrodo que pasa unas corrientes controladas y eso se supone que a largo plazo tiene ciertos efectos que son positivos para tratar cierto tipo de condiciones clínicas. Básicamente es eso. Entonces, promisorios para contrarrestar el deterioro cognitivo. Por lo tanto, nuestro objetivo es examinar los efectos del entrenamiento cognitivo solo o combinado con TDCS en el rendimiento cognitivo de los pacientes con deficiencias cognitivas objetivas u objetivas posteriores en el COVID-19. Esto es muy sencilla. ¿Qué es eso? Pues es la propuesta, es lo que el autor va a hacer. Listo. Perfecto. Si ustedes logran identificar esto en papers que no son de su área de especialidad, pues salimos dichosos.
de acá, ¿sí? Porque a veces lo más fuerte es como, bueno, ¿qué hicieron en ese artículo? Acá lo tienen sistematizado con esas preguntas clave. Pausa, puedes devolver un momentico ahí. Se fijan entonces que lo que nos están haciendo es introduciéndonos el tema, ¿sí? Nos están diciendo cuál es el contexto, cuál es el área de trabajo en la que se va a abordar el paper, ¿sí? Qué es lo que va a faltar y qué es lo que se va a hacer, con qué es que usted se va a encontrar en este paper. Eso es a lo que llamamos introducción. Y esta es pues una forma, imagino que hay más, nosotros hemos trabajado solo con esta y nos ha funcionado muy bien, que es una forma de estructurar ese planteamiento. Si usted logra plantear unas frases así para iniciar la idea de su introducción, es decir, inicia su planteamiento del problema así, ya no se va a encontrar con una página en blanco. Ahora hacemos el ejercicio sin usar tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben qué pregunta tienen que responder en cada uno de los párrafos. Entonces no van a tener la frustración de, ay, ¿qué escribo ahora? Vámonos con el siguiente ejemplo, muchachos. Este es un paper que se publicó, no recuerdo el año 2016, sobre mujeres que estaban embarazadas, pero que tenían un diagnóstico de depresión y ansiedad y que participaron en un estudio sobre mindfulness, ¿sí? Han conocido la terapia de atención y conciencia plena, eso. Entonces, vamos por acá, me colaboras con el primero. Muchas mujeres experimentan ansiedad durante el embarazo con posibilidades de efectos negativos en los resultados de la madre, el parto y el niño. ¿Qué es eso? Contexto, background, ¿cierto? De lo que le está pasando a la mamá y demás. Muy bien. ¿Me ayudas, por favor, con el segundo? Debido a los riesgos potenciales de la exposición fetal a los medicamentos psicotrópicos, se necesitan con urgencia enfoques no farmacológicos eficaces. Listo, perfecto. Entonces, nos está diciendo pues que a una madre con depresión y ansiedad no le podemos seguir suministrando más fármacos. ¿Por qué? Porque eso tiene contraindicaciones para el feto, ¿cierto? Entonces, lo que dice la literatura es que urgentemente necesitamos otro tipo de tratamientos como los no farmacológicos, y es ahí donde va a entrar posiblemente, ya veremos, el vacío de este paper. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que ha dicho la literatura al respecto? Vamos entonces con, ¿qué sigue? Ayúdame. Sin embargo, no existen estudios publicados de tratamientos para la ansiedad y el embarazo. Ojo a esto, y es un detalle importante. Cuando los autores están mostrando el vacío, casi siempre utilizan este tipo de conectores. Sin embargo, pero, o algo importante. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo acá? Que no hay tratamientos psicoterapéuticos para tratar este tipo de condiciones, es el vacío. Ahora, quiero ver cuál es la propuesta que tienen en el artículo. Este estudio tuvo como objetivo, miren que es muy claro, examinar los efectos de una terapia cognitiva mindfulness de 8 semanas en mujeres embarazadas con diagnóstico de depresión y ansiedad. Eso es lo que ellos hicieron. Entonces, eso responde a la propuesta. El que viene, es un ejemplo de la base que descargamos hace 8 días, ¿sí? De Alzheimer y toda la parte de diagnóstico. Entonces, vamos a ver acá qué es eso. Vamos a ver si sigue respetando el orden de lo que vimos o no. ¿Listo? ¿Me puedes colaborar, por favor, leyendo? En los últimos 8 años, tanto el Grupo de Trabajo Internacional como el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Estados Unidos, Asociación de Alzheimer, han aprobado criterios para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es eso? Ese es el contexto que dice. ¿Quién dice que es contexto? Dale la mano, por favor. Porque lo dudan, es contexto. Yo les estaba haciendo la cascarita. Esto es contexto, muchachos, no lo duden. Segundo, vamos, acá me colaboras. Cubriendo la estadificación completa de la enfermedad. Listo. ¿Qué ha dicho la enfermedad? ¿Cierto? Entonces, esto es seguido. Acá lo hicimos por términos prácticos separados, pero recuerden que esto va hilado. Entonces, ¿qué ha dicho previamente la literatura científica sobre esto? Pues ya se han abordado ciertos. Bueno, vamos a ver por qué
en muchos documentos se van a encontrar que no está el conector, sin embargo, pero que está denotando el vacío. Entonces lo pueden abordar de la siguiente forma. Este documento de posición considera las fortalezas y limitaciones de los criterios de diagnóstico de investigación del IWG y propone avances para mejorar el marco de diagnóstico. Miren que ahí no está igual que en los otros artículos, que es un poquito más sencillo y los vemos. Sin embargo, acá nos está ya mostrando qué van a hacer posiblemente en el artículo según este vacío que tengo. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál va a ser el propósito de los autores? Vamos a ver. Entonces, proponemos que los marcadores topográficos posteriores de la enfermedad, como la resonancia magnética volumétrica y la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa, podrían servir mejor en la medición y el seguimiento del curso de la enfermedad. Este documento también elabora criterios diagnósticos específicos para formas atípicas de enfermedad de Alzheimer, tanto para la mixta como para estadios preclínicos como deterioro cognitivo leve. Entonces, acá, sí, muy bien, vamos a decir cuáles son los mejores biomarcadores de diagnóstico y, sencillamente, pues, esa va a ser la propuesta. Claros, muchachos, con esos 4 ítems que son como las claves para que ustedes empiecen a escribir. ¿Hay preguntas sobre eso? Entonces, esos son párrafos diferentes, ¿no? Pertenecen a lo mismo. Pero aquí, no, o sea, no en todos los artículos. ¿Sí? Normalmente en el primer párrafo del artículo nos vamos a encontrar esto y luego se empieza a desarrollar en los demás. Sin embargo, hay artículos en que desarrollan cada idea por párrafo, dependiendo de la longitud, o sea, dependiendo de la cantidad de palabras que permiten, ya los autores van jugando. Lo sintetizamos todo así y lo desarrollamos un poquito en los demás párrafos, o hacemos un párrafo para cada idea y lo vamos dando en el hilo, o incluso hasta 2 párrafos cuando se permiten introducciones muy largas, por ejemplo, en un anteproyecto, en un proyecto. Ustedes lo que van a hacer es que van a jugar más con esa longitud y van a apoyar más ideas con más evidencia, ¿sí? Cada una en un párrafo diferente. Ahí me recuerda algunas cosas. Esto se ve mucho de esta forma en un paper, pero ustedes lo pueden transformar a sus trabajos de investigación. Y es cuando nosotros hablamos contexto en un anteproyecto, puede ser el background, no sé si acá maneja marco de antecedentes, qué se ha dicho previamente en la literatura y cuál es el vacío, responden a esas secciones que nosotros en un anteproyecto podemos llamar descripción del problema y justificación, ¿sí? Entonces, ahí ya es empezar a jugar ustedes cómo lo podrían pasar esto, que es netamente de un artículo, a sus trabajos de grado, que es muy aplicable también. Bueno, este es otro ejemplo ya, es el último para que no se cansen de estas 4 cosas. Y también es sobre la base que descargamos los 8 días. Entonces, en la parte del contexto, miren, durante la última década se produjo un cambio conceptual en el campo de la enfermedad de Alzheimer, considerando la enfermedad como un continuo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el concepto, la terminología posiblemente pues esté cambiando. Eso es lo que nos están diciendo en el background. ¿Qué se ha dicho previamente? Que gracias a la evolución en la investigación de biomarcadores y a los descubrimientos sustanciales, ahora es posible identificar la enfermedad incluso en etapas preclínicas. Vamos a llegar hasta ahí. Ahora, ¿cuál es el vacío? Es necesario aclarar las definiciones y el léxico, los límites, la historia natural, los marcadores de progresión y la consecuencia, porque hasta el momento pues no se ha abordado eso. ¿Y cuál es la propuesta? Pues que debe responder a eso. Este artículo tiene como objetivo abordar todos los diferentes temas, proporcionando para cada uno de ellos una revisión, es un review, ¿sí? Actualizada de la literatura y la evidencia con recomendaciones prácticas. Entonces, miren que esto es la respuesta al propósito que están teniendo. ¿Listo? ¿Preguntas aquí? ¿Les queda claro cuál es el ideal pues, dentro de esta estrategia para plantear la introducción? ¿Sí? Y fíjense que estas partes, todo esto pues en los papers estaba citado. Sin
embargo, cuando vamos a plantear apenas ese primer borrador, lo que hacemos son ideas, como se supone que para escribir un anteproyecto, un proyecto, un paper, ya hemos tenido una lectura general del tema. Cada una de estas ideas la voy planteando en mis propias palabras, ¿sí? Si ustedes han hecho una lectura juiciosa de referencias y han resaltado, pues lo que pueden hacer es que ya tienen citas para apoyar cada una de esas frases. Pero entonces, por ejemplo, aquí lo que podría poner es, bueno, ¿qué se ha hecho en el Alzheimer durante la última década? Usted ya sabe que ese párrafo responderá esa pregunta. Entonces, el otro autor, las otras personas con las que usted está trabajando, sus autores, lo que harán es esto, es que irán respondiendo las preguntas con las que usted estructuró su plantilla. ¿Listo? Listo. Entonces, teniendo claro el planteamiento, pasamos al método. En el método están estos tres imprescindibles que se van a desarrollar y que los métodos pueden tener más o menos aspectos, sí. Sin embargo, los imprescindibles son la muestra, ya sea muestra con personas, porque usted está trabajando, o con sujetos, animales, etcétera, porque usted está trabajando en un artículo original, en un anteproyecto que abordará población, ya sea muestra de revistas o de artículos, porque usted está trabajando en un review, ya vemos un ejemplo. También vamos a hablar de los instrumentos, materiales, procedimientos, etcétera. Usted debe hablar cómo estuvo diseñada su investigación. Usted, de dónde, con qué herramientas resultados, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Y lo último, análisis de datos, es decir, con qué software, con qué herramientas, qué tipos de análisis estadísticos aplicó, etcétera. Es decir, cómo procesó los datos que recogió aquí en esta muestra. Esos tres son los imprescindibles. Veámoslo en diferentes. Entonces, el método de un artículo experimental, una revisión y un bibliométrico son iguales, son diferentes. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Han leído artículos de estudios originales? ¿Sí? Los veo dudar. ¿Por qué crees que sean diferentes? Porque es que si usted en un estudio bibliométrico, usted tiene un análisis de datos mucho profesores, pero en un artículo experimental, el análisis de datos no está hecho en los estudios que ya están, sino que las estudios que mismas. Exacto, tal cual. Entonces, veámoslo acá. Este es el título del artículo y les voy a mostrar el audio. Esto quiero que me digan si es un artículo original, es una revisión o es un bibliométrico. Veámoslo el audio de acá. ¿Qué tipo de artículo es este? ¿Qué me dicen? Una revisión. ¿Por qué dicen que una revisión? Porque está diciendo que utilizó datos de PubMed, Scopus, Web Science para compararlos entre ellos. Exacto. Sí. Exacto. Aquí no nos está hablando de una población de animales, humanos, nada. Nos está hablando de que tomaron artículos ya publicados en estas bases de datos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una revisión. Veámoslo ahora con otro artículo. Este es un original, una revisión o un biométrico. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Cuál? Un original. Aquí. ¿Dónde nos fijamos? Claramente aquí en material y métodos. Estamos hablando de unos pacientes,
a los que se evaluaron unos aspectos con unos instrumentos, en este caso unas técnicas específicas de neuro. ¿Sí? Entonces estamos hablando de pacientes e instrumentos o técnicas aplicadas con esos pacientes. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí hablamos de un original. Y pues, ni para qué les pongo el abstract, si es un abstract, ¿cierto? En general, yo personalmente no sé nunca he visto un artículo bibliométrico que no diga bibliométrico o científico. No, yo tampoco. Pero aquí hablaríamos de un bibliométrico. Entonces, veamos esto. Revisión, original, bibliométrico. Si se fijaron en esa pequeña sección del abstract, en general, todos tenían esos aspectos. Veamos acá. El artículo original nos está diciendo ya en la sección de métodos, nos está diciendo cómo adquirieron esos datos. En general, todos deben llevar la misma estructura. Si hablamos de la revisión, también nos está diciendo cómo adquirió, cuáles fueron esas estrategias de búsqueda, esa adquisición de datos. Lo que pasa es que aquí hablamos de esa muestra, aquí hablamos de unas revistas, y acá nos explicaban que utilizaron los criterios Prisma para realizar todo el proceso de revisión. ¿Sí? Sumamos, en este caso, si es un original, pues qué variables en qué personas. Si es una revisión, pues qué tipos de artículos, con qué palabras claves en qué revistas. Si es un bibliométrico, muy similar, qué palabras claves en qué bases de datos. ¿Sí? Y los instrumentos, entonces, los métodos. Si es un original, entonces, ¿cuáles fueron los instrumentos que utilizamos para evaluar lo que queríamos evaluar en el objetivo, en esa muestra? Si es una revisión, entonces, ¿cuáles fueron las bases de datos? ¿Cuál fue el filtro de exclusión? Normalmente con las revisiones solicitan que publiquemos también el flujograma de cuántos artículos encontraron en la primera corrida de la ecuación de búsqueda y cuántos fuimos filtrando según las variables, etc. Siempre vamos a revisar ese aspecto de muestra y los criterios para incluir esto. Este es el del bibliométrico. Y si nos fijamos, es muy similar a la revisión, que vamos a hablar de unas variables que fueron buscadas en unas bases de datos. Aquí, por ejemplo, escogieron PubMed. Y cuáles fueron los filtros, es decir, bajo qué aspectos se definió que esas eran las palabras bajo esas combinaciones. ¿Preguntas con método? Finalmente, resultados. Bueno, antes de discusión, resultados. Aquí vamos a resaltar siempre lo más significativo para el objetivo. En resultados, en esencia, lo que vamos a mostrar será: uno, usted recuerda el objetivo de la investigación. Usted empieza su párrafo diciendo esta investigación, o tuvimos el objetivo, o hicimos esto o aquello. Y luego resalta el resultado más prominente, lo que más se acerca a su objetivo en su investigación. Eso, lo ideal es que vaya en el primer párrafo. Lo siguiente es que usted ya habla sobre otros resultados, sus resultados secundarios, o resultados que apoyan su resultado en los demás párrafos. La idea es que lo lleve en la misma línea en la que usted organizó, en la misma línea en la que va a organizar la discusión. Aquí en la discusión, entonces, hablamos de recapitular ese objetivo. ¿Qué implican esos resultados? ¿Qué implican con qué? Con lo que dice la literatura. Por eso en la introducción después, cuando la estemos escribiendo, vamos a retomar esto. ¿Cuál es el correlato con los demás resultados? Es decir, ¿cómo se integran los resultados que usted encontró entre sí? ¿Sí? ¿Qué pueden significar esos resultados? Aquí en discusión. En resultados solamente decimos qué es lo que se encontró. Usted no opina, usted no contrasta con la literatura, nada, porque la idea es mostrar los resultados de la forma más limpia posible. Escasamente los acompañamos con gráficos. Recuerden que las gráficas son un punto más rotundo para su artículo,
artículo, subproyecto, anteproyecto, son muy importantes. Importante, muchachos. En resultados, ustedes se van a un componente meramente descriptivo. No hay interferencia del autor en la parte de análisis. El análisis lo dejan para la discusión. ¿Sí? Y en la discusión les queremos mostrar esta estructura que encontramos en la mayoría de los papers y que nos ha funcionado muy bien. Si ustedes empiezan, cada uno de estos es un párrafo. Si usted puede poner más párrafos, por ejemplo, acá tendríamos 5.000 palabras. 5.000 palabras no las vamos a dividir en 6 párrafos. Lo que hacemos es que cada uno de estos párrafos lo vamos subalimentando con otro. Pero el párrafo principal de cada sección sería este. Es decir, su discusión idealmente debería tener mínimo 6 párrafos que respondan a estos aspectos. A recapitular y mencionar el objetivo principal, a mencionar qué implican esos resultados, ese correlato, la literatura, conexión con la introducción, las limitaciones. Todo estudio tiene limitaciones. Todo estudio. ¿Qué es lo más importante tanto para los jurados en anteproyectos, proyectos? Lo más importante cuando ustedes están presentando sus tesis, lo que está ahí, el jurado, cual águila pendiente, es usted de qué limitación no se dio cuenta. Porque las limitaciones que usted no responda le pueden tumbar el estudio. Entonces, en su discusión de tesis o en la discusión aquí en el paper, usted mencione todas las limitaciones. Que mi muestra fue muy pequeña y trabajé solo con 15 participantes. Menciónenlo, ¿sí? Estos son resultados exploratorios. Esto acá me está diciendo, puede presentarse eso. Si alguien más quiere confirmarlo, pues que haga réplicas con muestras grandes. Pero usted está diciendo, sí, es una limitación. Yo sé que es una limitación. Está mostrando que esa fue una variable que usted identificó posiblemente con resultados. Que pude haber evaluado más variables o haber controlado más cosas. Entonces, perfecto, lo pone. Porque también en sugerencias usted puede decir, para futuros estudios se recomienda evaluar también estas y estas variables. Pero usted ya, como investigador, está mostrando que usted tuvo en cuenta esto, por lo menos a la hora de escribir su paper, ¿sí? Usted no está diciendo, no, es que el Alzheimer sí o sí tiene estos marcadores genéticos. No, usted está diciendo, encontramos esto en esta población, sin embargo, la muestra fue solo de 1.000 personas, podría hacerse con personas más grandes, fue solo de esta región, podría hacerse con más regiones, se sugiere que se apliquen también estas pruebas, que se contraste con neuroimagen, que se haga electroencefalografía, etcétera. Pero usted aquí está diciendo al detallar las limitaciones y las sugerencias que usted conoce el tema. Lo que pasa es que el diseño entonces, esto es, de verdad, hacemos mucho énfasis en esto, porque muchas veces, sobre todo en los anteproyectos y en las tesis, los estudiantes no mencionan esto por miedo. No, el jurado va 2 pasos adelante. El jurado está ahí, pendiente de que usted no mencione esto para decir, no, ¿qué pasó eso? Si usted lo hace, ya, desde ya está mostrando mucho manejo. En el borrador 1, ¿no? Hablando de la plantilla. Las ideas crudas, esas oraciones, la idea general de los párrafos, el desarrollo de los párrafos, es decir, qué debería llevar cada párrafo. Son sus ideas simplemente. Y lo vamos a identificar finalmente. Entonces, este paper, si se fijan, esta es la idea general. El título era sobre las bases neurales de la demencia frontotemporal, el Alzheimer, y estaban trabajando, evaluando apatía. Aquí que nos dice, la apatía es el síntoma más disfuncional, solitante y común en la demencia. Ahora, si se fijan, la idea está citada, y está citada mínimo por una referencia. Cada idea que ustedes pongan debe ir citada, porque si no se toma como plagio, o se toma como si usted ya hubiera escrito sobre el tema. Si usted no ha publicado nada sobre el tema, usted nunca ha escrito al respecto,
significa que todas sus ideas son aprendidas, preconcebidas de una fuente. Cite esas fuentes. Entonces, mínimo cada idea debe llevar una fuente. Entonces, aquí vendría el punto aparte. Y si se fijan, esta idea grande va citada aquí con esta afirmación y aquí otra vez con esta segunda afirmación. Toda afirmación que usted escriba en literatura científica debe ir citada. Si usted ya escribió y fue el que mencionó esa idea, cítese, pero va a citar. ¿Listo? Ok, vamos terminando con eso. Entonces, para que les quede claro, la idea es que en ese primer borrador, usted como líder de ese anteproyecto, proyecto, trabajo en grupo, paper, lo que esté escribiendo, haga todo un esquema diciendo, bueno, esta será la idea general de este párrafo, de este párrafo, de este párrafo, y una idea general sobre esto. Cada párrafo debería tener mínimo 3 oraciones, máximo 9, máximo 9, para que el lector no se aburra, para que no se confunda, para que el texto no sea muy complejo. Cada oración en español tiene más o menos 20 o 27 palabras máximo, ¿sí? Cuando usted esté revisando los demás, ya los siguientes borradores, versión 2, 3, 4, 5, la idea es que recuerde esto, pero si puede empezar a escribir con base en esto, ya. Si es la primera vez que usted va a hacer una plantilla o está, por ejemplo, en pregrado, normalmente yo trabajo esto, lo pongo ahí, ¿sí? Entonces, al inicio, no sé. Entonces, normalmente pongo, ¿sí? Cada párrafo va a tener máximo tantas palabras, mínimo tantas oraciones, máximo tantas oraciones. Con eso, el resto del equipo va en forma y ese Frankenstein tiene una forma más estable. ¿Listo? Y finalmente, ese desarrollo. Entonces, cada párrafo debería responder esto. Responda la idea general que usted puso. ¿Qué es lo que quiere decir cada párrafo? Organice esas ideas, organice la relevancia, la redundancia. Es decir, si ya hablé de esto en un párrafo anterior, ¿para qué lo voy a volver a mencionar? Y la última idea del párrafo, esto es muy importante, introduce a la siguiente. Si usted está diciendo, aquí está hablando sobre Alzheimer, y en el siguiente párrafo va a hablar sobre apatía, mencione apatía en la última idea del párrafo de Alzheimer. ¿Sí? Es decir, se ha encontrado que el Alzheimer tiene estos síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, apatía, irritabilidad, etc. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la apatía, usted empieza en el siguiente párrafo. Con eso lo que usted lleva es que lleva de la mano al lector y lo está hilando. Usted no lo obliga a pensar como, pero ¿por qué me está hablando acá y en qué momento pasamos acá? No, usted de verdad lo está llevando de la mano. Será mucho más amigable el texto. ¿Preguntas todas inquietudes? Bueno, muchachos, entonces, todo esto que vimos fue el borrador 1. Imagínense la cantidad. Ahora, les pregunto, ¿qué creen, qué cosas, qué ítems vamos a incluir en el borrador número 2? ¿Qué se les ocurre? Correcciones. Perfecto, vamos con esto. Muy bien. Corrección de oraciones compuestas. Entonces, posiblemente en el borrador 1, por allá metimos en toma. Entonces, vamos a tener que hacer todas las correcciones que sean necesarias para que sigamos esas secuencias que les presentábamos de ir combinando tanto lo simple, lo complejo y lo compuesto. Vamos a tener también la aplicación del estilo de la revista. Entonces, aquí qué cosas vamos a ir mirando. Primero, la parte del tamaño de la fuente y demás. Entonces, todos esos ítems que pueden ser de forma, los van a ir implementando ya para este borrador, para ver la cantidad y la extensión que está quedando en su manuscrito. Número 3, vamos a ir haciendo un checklist con los criterios de la revista. Ejemplo, que tengo que meter no normas APA, sino Vancouver. Entonces empiezo a modificar la citación, no como APA lo menciona, sino en mi manuscrito, en mi draft, voy adaptando todas esas herramientas que son necesarias para cumplir con lo que me está pidiendo el journal.
Si no lo hace aquí, fregado. ¿Por qué? Porque más adelante usted pues ya va a tener una cantidad de información y el trabajo va a ser más, pues va a ser doble y gastamos tiempo. Entonces, optimicemos desde aquí. Vámonos con el borrador número 3. ¿Qué cosas implementamos? Bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo lo pulimos? ¿Y cómo queda más bello nuestro practice? Entonces, esa es la forma. Cuando es un paper es otra cosa, porque con su revisor o con el corresponding que es el último autor que aparece en un paper, entonces uno se lo manda para ver qué modificaciones tiene, pues eso es una cosa ya de revisión con comentarios y demás. Borrador número 4. Vamos a hacer revisión no solo con los coautores que van metidos en el paper, sino también podemos empezar a pedir la opinión a personas que están inmiscuidas en mi disciplina para ver qué opinan de ciertos párrafos con los cuales yo puedo tener dudas o demás. Entonces, personas que pueden ser expertas en esa área en la que estoy tratando de lanzar ese paper. Borrador número 5. Vamos a pulir ya la presentación, detalles de la hoja del estilo, entonces revisen muy bien forma y finalmente, y lo más anhelado, enviar al de ahí a esperar y tener paciencia porque puede ser un poco demorado según a la revista que ustedes lo sometan. Se puede demorar por rápido 2 meses. En Colombia eso no pasa, 2 meses con internacionales. Las revistas latinoamericanas se les pueden demorar hasta 1 año en responderle con correcciones. Entonces, imagínense, por eso uno siempre busca que sean internacionales y bien rankeadas a uno y demás. Sí, si van a escribir su primer paper, hay revistas gratuitas en inglés, ¿no? Las revistas gratuitas lo que tienen es que normalmente están en cuartil 2, cuartil 3, es decir, son menos citadas, pero pues para escribir el primer paper está muy bien. Son bendecidos, sí. Y, exacto, entonces ustedes pueden escribir su propio paper, coordinarse con sus docentes en semillero para que sean revisores y publiquen en conjunto. Ustedes van siendo primer autor. Ahí. El punto es, uno, pueden buscar revistas gratuitas en inglés, teniendo claro que yo personalmente nunca he visto una revista gratuita en primer cuartil, es decir, de las más citadas no las he visto, pero que entre sus primeras publicaciones esté en segundo o tercer cuartil está muy bien. Segundo, intente publicar en inglés, porque en inglés la literatura es mucho más abundante, tendrá muchas más posibilidades de que lo citen y además va a demorar menos la respuesta. A mí me parece una falta de respeto. 1 año para que le digan no, no fue aceptado. Entonces usted al año otra vez piensa en mandar su paper a otra revista. Es una pérdida de tiempo muy grande. Diferente a que usted lo envía en inglés y sean máximo 2, 3 meses y mucho. Si lo tiene que mandar a otra revista, bueno, todavía está en ese tiempo. Entonces, empezar a escribir en inglés. Que ustedes, como yo, no sé si les pasa, a mí me pasa, que escribir en inglés no es su fuerte, no nacieron para eso, todavía no lo han desarrollado. Sencillo, hay herramientas virtuales buenísimas para escribir en inglés, como editores como Grammarly, como Keyboard, que son editores en los que usted va copiando el texto en inglés y este nos ayuda a revisar gramática, ortografía, redacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, esa parte de redacción es lo de menos que usted quiere publicar en inglés. O sea, no les da miedo escribir en inglés, muchachos. ¿Por qué? Porque el 90% de la literatura científica se publica en inglés. Ustedes ya ven los bibliométricos que el lenguaje que está predominando es ese. Entonces, no tengan miedo, pues, a empezar a escribir en inglés desde ya. Y háganlo y empiecen a publicar desde grado. ¿Por qué? Porque eso les va a abrir las puertas para su posgrado, para un grant, para a 1000 cosas. En serio que si a nosotros nos hubiera comentado esto desde pregrado, sería otro cuento. Entonces, desde ya, ábranse las puertas a eso. Usted va a tener más puntos en su hoja de vida, no sé, usted dice, no, investigación 0, me voy por lo privado. Usted va a tener más puntos en su hoja de vida si tiene publicaciones que sí. Entonces, en esta competencia en nuestro mercado laboral, incluso si usted se quiere ir para otro país,
su hoja de vida será mucho más llamativa. Si tiene una publicación, así sea por allá en una revista por aquí 4, eso en el campo privado, nadie. Entonces, pero será mucho mejor, más llamativa, a que si usted sale como recién egresado. Solo un trabajo de tesis, bueno, ¿y la publicó o no? Entonces, apuesten siempre a las publicaciones. Y, como ustedes están en un semillero, pues también busquen las alternativas con sus líderes y más con sus profesores para ver, bueno, profe, quisiera ir a este tema, pues más adelante, ¿no? Póngase primero en el estudio, a ver qué opciones les dan ellos. Siempre guíense por un supervisor o un coordinador. Bueno, finalmente, y ya para ir cerrando, como algunas cosas que les queremos comentar, les vamos a dejar cosas que deben evitar cuando estén escribiendo. Primero, y ya se los hemos mencionado, no magnifiquen el problema, o sea, no hagan nada con el problema, básicamente. Eso háganlo con otras cosas, pero no en escritura científica. ¿Por qué? Porque si no, empieza a ser para el lector un poco raro que usted está sobrevalorando lo que está diciendo, entonces no lo hagan, evítenlo. Tampoco magnifiquen los resultados, sus resultados no son la panacea. Y se los digo así tan crudo, pues porque con los resultados de la tesis no va a cambiar el mundo. Es un simple granito para algo que se está investigando. 3. No magnifiquen la crítica a otro tipo de enfoques, alternativas de investigación y demás, porque uno no se ve bien en un original research, tampoco en un mini review, para eso hay otro tipo de artículos o metodologías que son básicamente los critical reviews. Entonces eso, déjenlo para otro lado. Sí, por ejemplo, si usted va a decir, bueno, es que este problema es muy importante, dígalo con cifras, dígalo con estadísticas, no diga que se va a acabar el mundo sin problema, ¿cierto? Entonces, el Alzheimer es la primera enfermedad neurodegenerativa a nivel mundial. Usted ya con eso está diciendo que su problema es muy importante, ¿cierto? No, si dice solucionar el Alzheimer cambiará la situación de nuestro país, pues es muy diferente. Todo lo que digan, respáldenlo con citas y con cifras. Eviten poner muchas ideas juntas. Por eso en los párrafos la recomendación era un máximo de 9 oraciones, ¿cierto? Un párrafo debería tener un máximo de 144 caracteres, palabras. Eviten perder el foco en el punto principal. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando revisamos trabajos de grado, pues de pregrado. Pasa muchísimo. Usted empieza hablando de Alzheimer y termina hablando sobre el hambre a nivel mundial. ¿Sí? Porque no había una plantilla de base, porque no había una estructura en la que usted ya había planteado para qué sirve cada párrafo. Pensemos en esto. Cada párrafo debe cumplir estos 2 puntos. Si los cumple, ya vamos bien. Primero, que tenga una función específica, es decir, que no haya otro párrafo que esté cumpliendo esa misma función dentro de su escrito. Y segundo, que esté hilado con el párrafo anterior. ¿Sí? Esas son las 2 cosas básicas. Si su párrafo no dice nada relacionado con el párrafo anterior, va a perder, porque su lector se pierde ahí, en eso. Y si ya dice algo relacionado con algo anterior, pero de hecho está repitiendo, se lo van a mandar a corregir, es más trabajo para usted, ¿por qué no quitarlo desde el inicio? Y finalmente, esto que pasa muchísimo en pregrado. Y por eso, cuando hay estudiantes de pregrado que quieren publicar, les bajan el artículo de primera y es literatura gris. Gris nos referimos a libros, a documentos que no sean papers, ¿sí? Un libro está muy bien para leer, para tener bases. De hecho, los libros son muy necesarios a nivel educativo. El detalle del libro es que no se actualiza con la misma rapidez que los papers, ¿sí? Si hoy se publica algo falso, algo más bien controversial, es muy probable que máximo en un mes ya o están retirando el paper si era falso, o se ha publicado un nuevo paper que explica mejor, o discute esa controversia, etc. En cambio, en un libro pasa mínimo un año entre edición y edición. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus trabajos de grado, proyectos, anteproyectos, papers, eviten al máximo
citar libros, citar otros documentos, a menos que sean documentos públicos ya del gobierno, por ejemplo, no sé, que van a citar una guía médica del Ministerio de Salud, porque están hablando sobre el trabajo de esa enfermedad acá, que van a citar el documento técnico, ustedes trabajaron, no sé, con Linux, y esa herramienta, entonces van a citar esa herramienta que fue publicada en un libro o en un documento técnico en un repositorio, perfecto, ¿sí? Pero si van a discutir una idea en introducción o discusión, esos documentos no son tan válidos o no son tan efectivos como un paper. Y papers es lo que es. Entonces, procuren en general citar solo papers, ya que los libros y los demás documentos sean más para aspectos metodológicos en los que de verdad no hay otros papers. ¿Qué les parece esto, muchachos? ¿Les sirve de algo? ¿Qué sugerencias tienen al respecto para que vayamos a esto? ¿Qué piensan del tema? Sí. Por ejemplo, ya nos han dicho de que uno tiene un paper en una revista y si no lo acepta, lo envías a otra. Eso quiere decir que uno no puede enviar un paper en una revista y al mismo tiempo enviarlo a otra. No. Ahorraría mucho tiempo, pero se correría el riesgo de que lo publicaran ambas. De hecho, cuando enviamos un paper a una revista, normalmente nos envían unos documentos para firmar y dentro de esos documentos está el que estamos autorizando a esa revista, exclusivamente a esa revista, para publicar ese paper. Así que usted debe esperar hasta que se lo rechacen para enviarlo a otro. Porque si no, legalmente estás vendiendo el mismo producto exclusivo a varios. Y de hecho eso, pues firmas un documento que se llama reserva del manuscrito, que solo está exclusivo para el journal que lo está cometiendo, hasta que lo acepten o lo rechacen. Si ellos lo rechazan, ya automáticamente recuperas los derechos sobre tu escrito nuevamente. Si lo aceptan, ya pasa a ser de yo. La otra es que eso de los citados, o sea, cuando te citan en un paper y te citan en otro, pues te das cuenta o algo así, o cómo es sobre el mundo. Eso está buenísimo para otro ayuda, eso es de otra cosa, no sé si han escuchado los famosos índices H. Bueno, en Google Scholar, creen un perfil de Google Scholar, eso también es muy importante cuando empiecen a someter papers. ¿Por qué? Porque ahí se ven reflejadas las métricas de citación de tu paper en cualquier otro. Y eso te da muchos puntos a nivel del índice H del autor. Entonces hay métricas como índice H, el factor de impacto. Entonces son cosas que solo son visibles cuando el autor tiene un perfil para, como Google Scholar, en donde se puede ver reflejadas las métricas de publicación que estás teniendo. Y cada vez que tengas mayor citas, pues mayor impacto tienes. Bien. ¿Quién de ustedes tiene Facebook? Instagram, TikTok. Bien, la mayoría tiene algún perfil. Si tienen algún perfil en redes, entonces también pueden tener un perfil científico. El ResearchGate es uno de los más. ¿Han escuchado ResearchGate, muchachos? Bueno, otra cosa, es una herramienta brutal para que ustedes empiecen a inmiscuirse en todo este tema. Entonces, creen un perfil, no sé, Lu o Vero, si de pronto Neuroco tiene también adscrito en general en ResearchGate, para ir vinculando a ustedes como estudiantes, porque eso les permite generar mayor visibilidad. Desde ya empiezan a tener estas plataformas. Otro, cuando ya empiezan a publicar por sí, que es de investigación, es otro como perfil o redes sociales de investigadores. Entonces, esas son cosas que tienen que irlas manejando. ¿Sí? Preguntas, muchachos. Bueno, cualquier otra pregunta igual nos la pueden hacer. Nosotros estamos en la pasantía aquí en el laboratorio de Gruneco. Muchas gracias por su atención. Muy chévere, estuvieron muy atentos. Cualquier pregunta, si de pronto ustedes ya están planteando un anteproyecto y quieren, pues, tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esta estructura, aprovechenlo. Si justo en estos días están escribiendo sobre algo, aprovechen que estamos aquí, nos pueden presentar esa estructura para darles recomendaciones más afines a lo que están haciendo.
bienvenidas sean las preguntas. Si tienen alguna sugerencia para este taller, si quisieran que se incluyera algún otro tema a futuro, por favor también háganoslo saber, que sería una muy buena retroalimentación para nosotros. ¿Listo? Gracias, muchachos. Muchas gracias. Nene, te guardé el apuntador en el bolsillo de tu... Pues habíamos